Bueno, ante todo, muchas gracias nuevamente al equipo de trabajo del Grupo Estado y Economía, a los colegas, a Oscar, bueno, está Paula, Ángela, José Manuel, y a todos los que de la facultad han querido acompañarnos en esta presentación. La intención que tenemos con esta presentación es, pues en primera instancia, mostrar un poco de los proyectos que queremos desarrollar básicamente de la mano con estudiantes el próximo año, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no? De una vez tener la posibilidad de recibir retroalimentación, de ser posible, tanto al interior del grupo como de personas externas, porque pues posiblemente podrían haber cosas que se puedan ir perfilando mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de la presentación? Yo ahora voy a hablar muy brevemente del grupo, básicamente de las líneas que están allí inscritas en nuestro grupo Estado de Economía, los integrantes, por supuesto, del grupo, y cada una de las líneas, como tiene, llamémoslo así, dolientes, entonces cada uno va a buscar la forma de describir esos proyectos que quieren desarrollar, como les decía, el próximo año con estudiantes que se quieran obviamente sumar a estas iniciativas. Más o menos vamos a tener cada línea 10 minutos. Y si ustedes están de acuerdo, pues en la medida que vayamos pasando cada línea, si de una vez alguien quiere hacer preguntas antes de pasar a la siguiente, pues que lo vaya haciendo para ir cubriendo los temas que están relacionados puntualmente con esa línea. Entonces, de esa manera, pues cubriríamos al final estas líneas que tenemos y bueno, que quede ya en el registro para los estudiantes. Entonces, voy a compartir la pantalla aquí. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, profe Oscar. ¿Hubo relevo en el liderazgo del grupo? Bueno, pues precisamente, profe Oscar, yo tomé hace unas pocas semanas, digámoslo así, el liderazgo, pero realmente esto es un grupo, ¿no? Lo llamamos el líder del grupo de investigación, pero bueno, pues esto es más una gestión de coordinación entre todos los integrantes del grupo y bueno, pues por supuesto de eso se trata, ¿no? Y apuntarle a lo que viene en la convocatoria de Colciencias, que es donde realmente tenemos que estar bien coordinados para que podamos subir todos los productos al Group LAC, ¿no? Y poder de esa manera tener la posibilidad de seguir en el grupo con categoría A o si es posible ya entrar en la categoría A1, que sería lo deseado. Pero sí, sí, profe Oscar, empezamos con un nuevo liderazgo acá. Bueno, arrancamos entonces, bueno, y pues por supuesto, yo siempre voy a estar, por ahora, mientras voy conociendo la dinámica bien del grupo, va a estar de la mano con David Ortiz, quien pues por supuesto ha impulsado el grupo de una manera o coordina de una manera muy importante todo lo que se ha hecho desde el año antepasado, cuando se empezaron a sumar todas esas nuevas producciones del grupo al Group LAC. Entonces, bueno, voy a compartir aquí la pantalla para mostrar la presentación que tenemos del grupo Estado y Economía, que es un grupo que, pues en estos momentos, como lo decía, está con categoría en Colciencias. Por supuesto, esto es algo que nos anima a continuar trabajando para mantenerlo como mínimo, pues de ser posible subirlo a la categoría 1. Y pues de eso se trata, de buscar esos proyectos que nos van a ayudar a poder seguir mejorando en nuestras producciones al interior del grupo. Entonces, los integrantes, pues, están Jorge Iván González, ¿cierto? Profe Isidro Hernández, Juan Pablo Herrera, está David Ortiz, David Rodríguez, quien se sumó a nuestro grupo hace poco, pero para nosotros es una alegría poderlo tener aquí y pues continuar con esos aportes desde el lado de la tributación y los estudios de impacto, ¿cierto? A nivel tributario. Ahora él nos hablará un poco más de eso. También está Angie Upegui, que pues ya estaba
antes. Antonio también nos acompaña desde hace poco y Omar Vanegas. Omar Vanegas también se sumó este año con básicamente estudios que muy seguramente van a tener impacto desde el lado de la economía de la educación y con temas de estudios de tributación con el profe David Rodríguez, que ya ahorita también se hablará de eso. Y quien les habla, Andrés Camacho, que se suma hace ya un año en los temas de economía del turismo. También ahora hablaremos de esto. La información del grupo la tenemos en la página de la universidad, puntualmente en la Facultad de Economía, para los que estén pues interesados en seguir mirando sobre todo los productos en detalle, lo que hemos publicado desde el 2000, tenemos ahí publicación desde el 2017, lo que aparece. Bueno, vamos a empezar entonces a mirar las líneas de investigación. Entonces vamos a empezar con el profe Isidro y con el profesor Jorge Iván, quienes nos van a mostrar los estudios dentro de la línea de estudios macroeconómicos y sectoriales. Después vamos a continuar con la economía política a cargo de David Ortiz y de Jorge Iván. Después vamos a mirar los proyectos de economía social, básicamente con Angie Upegui, con Antonio Robles, con David Ortiz nuevamente, con Omar Vanegas, con Isidro y con, se me olvidó el DR, David Rodríguez. David Rodríguez. Gracias, profe Oscar. Bueno, y continuamos con competencia, mercados y regulación a cargo del profesor Juan Pablo. Él va a entrar aquí a la sesión a las 11:45. Entonces, por eso lo hemos puesto allí. Y finalmente, de mi parte, les mostraré los proyectos que se quieren realizar en economía del turismo. Esto en asociación con las líneas de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. En todas las líneas, como ustedes ven, hay, digamos, llamémoslo entidades o, digamos, sí, como unidades en las cuales se puede observar claramente cómo permea esta investigación, ¿cierto? A las diferentes líneas que estamos apuntando, que es, para el caso del estudio de las líneas del profe Jorge Iván y de Isidro, es el Observatorio de las Reformas Económicas y Fiscales. Para la línea de economía política, especialización en gestión anticorrupción, la parte de economía social con la maestría en economía y política de la educación, maestría que comenzó hace poco, la especialización en economía social, la maestría en evaluación y contratación de proyectos públicos y el Observatorio de Desarrollo y Política Social. Por el lado de competencia, mercados y regulación, también con la nueva maestría en mercados y competencia. Y finalmente, dentro de la economía del turismo, con la integración que se tiene con las líneas de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Y hay maestría, pues la maestría en inteligencia de negocios, que tiene, digamos, un componente transversal en todas estas líneas, y la especialización en econometría. De igual manera, es una especialización que tiene esa transversalidad en las líneas de investigación. Entonces, profe Jorge Iván y el profe Isidro, les daríamos aquí la palabra para que nos cuenten entonces lo de la línea. Bueno, en estudios macroeconómicos y sectoriales, en este momento, como pueden observar ahí en la presentación, estamos más involucrados en la parte sectorial, lo cual no significa que en cualquier momento no iniciemos aspectos cruciales de tipo macroeconómico, más aún pensando en el inmediato futuro, las situaciones macroeconómicas que va a vivir el país y el mundo. Pero de momento, pues estamos muy concentrados en materia sectorial en tres elementos. Todo el tema de economía pública, el tema industrial y el tema agrícola, digamos, en términos generales. Y esto va acompañado de lo que corresponde a un par de observatorios. Uno, el de
el Observatorio de las Reformas Económicas y Fiscales, que eso es junto con la Facultad de Derecho, cuyo objetivo es cada vez que el gobierno nacional o el Congreso haga alguna reforma económica o fiscal, pues pronunciarse como universidad, en el sentido de que este observatorio es tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Economía. Aquí, en este momento, estamos, digamos, haciendo una economía de escala con otro observatorio, que es el Observatorio de Macroeconomía. Y tenemos paralizado por este año el tema de actualización de bases de datos, pero aquellos alumnos de la maestría que estén trabajando temas tanto sectoriales como macroeconómicos, pues pueden utilizar las bases de datos que ya tenemos y que necesitamos actualizar. En proyectos, digamos, hay unos recientes, uno que vamos a empezar a desarrollar a partir de enero del año entrante, que tiene que ver con la estructura de la deuda pública y tributación. Jorge Iván. Un poco lo que hemos pensado con Isidro es que miremos en detalle qué es lo que puede estar pasando con la deuda pública, una mirada internacional y una mirada al país. Desde el punto de vista internacional, pues todos nosotros sabemos que el saldo público, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB, pues ha ido adquiriendo niveles absolutamente impensados. El Banco de Pagos Internacionales, en los informes que sacan anualmente, pues cada vez pone en evidencia su preocupación por estos aumentos de deuda, que tienen que ver pues con la imposibilidad de reducir el gasto por un lado y por otro con la reducción de las tarifas impositivas que están observando en general en los países. Entonces, si usted sigue subiendo el gasto y baja los impuestos, pues obviamente tenemos unos saldos de deuda en Europa en promedio superiores al 105%, en Estados Unidos está como en el 108%, Alemania, que es un país juicioso, tiene un saldo de deuda sobre PIB de 70%, Colombia va en 65%. Cuando Argentina firmó el Plan Brady, cuando se hablaba de la crisis de la deuda latinoamericana en los años 80, 28% era escandaloso. Ahora todos los países hace rato pasaron por ahí, y sobre todo el crecimiento de los últimos años. Entonces, obviamente, eso tiene implicaciones de todo tipo, financieras a nivel internacional, desde el punto de vista de estructuras fiscales, pues esto es una forma de debilitamiento de los aparatos fiscales del mundo entero. La pregunta de si estas deudas son pagables o no. En fin, yo creo que son temas apasionantes, la composición de la deuda. La deuda japonesa es muy alta, pero la deuda japonesa está sobre todo con japonesitos, con ciudadanos japoneses. Los tenedores de deuda son ciudadanos japoneses. Eso es muy distinto cuando el tenedor de deuda son los bancos, etc. Entonces creemos que ese es un tema apasionante. Fíjense en el presupuesto del 2021. El 40% de la financiación del presupuesto del 2021, el 40% es crédito. Y nadie sabe cómo se va a contratar ese crédito, cuáles van a ser las tasas, cuál va a ser exactamente el tipo de papeles que se van a emitir. Entonces, creo que estos temas, pues, son temas centrales. Y entonces un poco la idea es un panorama internacional que tampoco tiene que ser muy detallado, mirar composiciones de deuda, mirar evoluciones de deuda y hacerse estas preguntas: ¿qué es lo que está pasando en el sistema financiero internacional? Estamos creando unas burbujas, unas emisiones permanentes, unos efectos Ponzi, etcétera. Yo creo que el tema puede ser muy interesante para todos, y la pregunta final es por qué los países se niegan a aumentar las tributaciones. Gracias, Isidro. Bueno, un segundo estudio que venimos realizando desde el año pasado, pero que este año quedó medio paralizado, corresponde a la relación inversa en la producción agrícola. ¿De qué se trata aquí? Se trata de utilizar información que tanto Jorge Iván como el suscrito tienen sobre el tema del censo agropecuario
y un estudio muy específico que hizo Planeación Distrital, la Dirección de Estratificación del Distrito, en el tema de la UAF. ¿Cuál es la idea? La idea es analizar la relación inversa, es decir, la productividad y el tamaño de la unidad agrícola. Esta es una hipótesis, pues, que tiene significado para Colombia, más con el énfasis que ha hecho BIRF al respecto de que a más pequeña la unidad agropecuaria, más productiva es. Y desde luego esto implica un análisis a nivel del país, dado que este tipo de tamaño de unidad agrícola pues es muy típico del área andina, no así del área tanto de los llanos orientales como del norte del país, o de departamentos muy específicos como lo es el Valle del Cauca. Y utilizar la información de un caso específico, tal vez el que tiene mejor información en el país, que es el caso de Bogotá, que hizo la Secretaría de Planeación para determinar precisamente el tema de la estratificación. Ahí hay un estudio completo de la UAP, pues que necesita aún más trabajo a efectos de poder sacar algunas conclusiones en términos de ordenamiento del territorio, el borde urbano, el tema de la modernización de la agricultura y desde luego las relaciones entre productividad y valor del suelo, fundamentalmente en el borde urbano, dado que las ciudades pues implican más bien en muchos planes de ordenamiento territorial se ha buscado desplazar ese borde urbano y habría que ver cómo es el tema del valor del suelo en ese borde urbano, en especial para Bogotá. Si ustedes recuerdan, el POT que pasó la administración anterior y que no fue aprobado por el Consejo, tenía precisamente como estrategia ampliar ese borde urbano hacia el sur de la ciudad. No sé si quiera ir a agregar algo, Jorge Iván. No, es utilizar mejor la información del censo del 2014, que yo creo que, a excepción de la UPRA, en el país no se ha utilizado suficientemente bien, y plantear el drama que está causando la concentración de las tierras, que es abismal. 71% de las fincas son de menos de 5 hectáreas y ocupan apenas el 3% del área. Entonces, esa concentración de pequeños productores, minifundios, pues tienen unas consecuencias enormes, porque ninguna del 85% de esas fincas no alcanza a generar los recursos equivalentes a una unidad agrícola familiar, 3 salarios mínimos. Entonces ahí hay unos problemas estructurales. Estamos importando todavía 12 millones de toneladas de alimentos. Yo creo que este es un tema que toca toda la estructura económica nacional. Es la expresión del fracaso de la bonanza de las dos administraciones Santos. Desperdiciamos la bonanza, nos pudimos importar de todo y estamos en una situación, a mi modo, muy complicada. Y el tema del ordenamiento del territorio que mencionaba Isidro, pues que es el principal problema de política económica de Colombia. Por eso están matando a los líderes sociales. Gracias, Isidro. Bueno, y en materia impositiva, pues seguimos en un proyectico. Lo iniciamos en 2017 para manifestarnos en 2018 en la reforma tributaria de ese año. Luego lo continuamos el año pasado con la asistencia de Camila García, de Alejandra, de Andrés, como ellos como estudiantes de la maestría, que nos ayudaron ahí a la actualización de bases de datos. Desafortunadamente eso también quedó de momento truncado, pero la idea sí es seguir mirando el tema de la tributación, en especial pues, lo que corresponde a equidad horizontal y vertical en materia de tributación. Y los efectos redistributivos, ya tal vez para el sitio donde más se ha estudiado el tema del balance fiscal neto, pues es para Bogotá y 32 municipios del departamento de Cundinamarca, pero ojalá eso se pudiese hacer de alguna manera
para todo el país. Los efectos fiscales de la seguridad social, de momento concentrado en el tema de pensiones, tema que también el año entrante va a estar otra vez en la palestra pública. Ya el gobierno ha manifestado la intención de reformar el sistema de pensiones. Esto lo he trabajado fundamentalmente con el Observatorio del Departamento de Seguridad Social de la Facultad de Derecho. Ya en próximos días saldrá un artículo que se hizo, digamos, con ese grupo conjunto Facultad de Derecho, Facultad de Economía, y va a salir en la revista precisamente del Departamento de Seguridad Social. Pero hay que seguirlo trabajando. Eso tiene que pegarse de manera mucho más fuerte con el tema de la evolución del mercado laboral y las implicaciones que esto tiene, o las reformas o las posibles reformas que se vayan a hacer, en especial si se pretende cambiar hacia un sistema de pilares o a un sistema mucho más amplio de protección de la vejez. Viene la evaluación de la ejecución presupuestal, y es un tema que vengo trabajando desde ya más o menos año y medio. Hay una reforma, digámoslo así, en materia de clasificación presupuestal que se inició este año, y entonces eso obviamente ahí va a haber un trabajo muy fuerte de reclasificación de partidas hacia atrás para poder hacer análisis de largo plazo. Y en materia de competitividad industrial, junto con el grupo de pensamiento económico de la facultad, más la facultad de administración, pues se van a publicar 2 libros. Ya el primero está aprobado por la universidad con todos los requisitos de pares y demás, y saldrá ahora en enero. Ya está en imprenta, corrección de estilo, el primer volumen. Ahí va un artículo de Jorge Iván. En el segundo saldrá el año entrante, y está muy concentrado en el tema de competitividad industrial. Va también un artículo mío, y también como parte de los componentes del anterior grupo, pues va también un artículo de el profesor Álvaro Moreno, que ya no nos acompaña, pero que pues lo hizo cuando estaba en la facultad. Entonces, digamos, lo que es el tema de seguridad, pensiones y competitividad industrial, pues son trabajos conjuntos con otros grupos. Eso es importante para efectos de la clasificación en la antigua Conciencia, soy Ministerio de Ciencias. La parte de la relación inversa, obviamente eso es un tema fundamental para relacionarlos con algunos de los seminarios de la especialización en economía regional y urbana, y el tema de los digamos, efectos fiscales de la tributación, todo el tema de gasto, pues es muy transversal a muchos de los grupos y de las especializaciones que se hacen en la facultad. Pues la idea es que ojalá aquí a estos temas incorporen como elementos complementarios algunas tesis de maestría que le den aún mayor peso específico a este tipo de investigaciones, y ojalá se pudiesen hacer artículos conjuntos con los estudiantes. Creo que eso es todo, Andrés. Gracias, Isidro, Jorge Iván. Pues yo creo, no sé si dejamos la sesión de preguntas por cada línea ahora o más bien al final. ¿Qué piensan ustedes? Final. Bueno, dejémoslo al final. Bueno, vamos entonces con la otra línea donde está David. David, te doy la palabra. Gracias, Andrés. Entonces, esto se enmarca en una línea general que se llama economía política. Lo que va a presentar acá es los rasgos generales del proyecto relacionado con corrupción en Colombia. Ustedes saben que, bueno, la universidad
desde hace varios años ha estado desarrollando algunas agendas de investigación que se desprendieron y relacionadas con una obra que se publicó hace unos 2 años que se llama Corrupción en Colombia. De ahí pues se desprenden varios proyectos de investigación, no solamente en la Facultad de Economía, sino en otras facultades de la universidad. Una cosa importante de este proyecto es que, como para darle un poco de circulación a las ideas y de impacto en las políticas públicas, tenemos en abril vamos a lanzar una especialización en gestión anticorrupción. La especialización es un programa conjunto entre la Facultad de Economía, la Facultad de Derecho y con una alta participación también de FIGRI. Y la idea de la especialización es precisamente que poder, a través de toda la investigación que hemos hecho en el externado, poder entregar herramientas muy concretas a los profesionales del sector público y del sector privado para poder detectar y afrontar los riesgos de corrupción de sus organizaciones. Concretamente, pues en economía y en el grupo, pues hay una agenda relacionada con estudiar los determinantes y consecuencias de la corrupción administrativa en Colombia, específicamente a nivel local. Entonces, en este momento estoy desarrollando un proyecto que en general busca ver cómo esos vínculos que hay entre la estructura institucional, las dinámicas políticas y la corrupción administrativa a nivel local. Específicamente, estoy estudiando cómo cosas como la estructura tributaria a nivel local tiene unos efectos no solamente sobre las finanzas, sobre la economía local, sino también sobre sus dinámicas políticas y sobre fenómenos como la corrupción y la transparencia. Bueno, también relacionado a eso, tenemos un proyecto un poquito en el congelador, pero que ahí va con otros investigadores del externado, más enfocado a los enfoques experimentales que hay sobre corrupción. Por ejemplo, ahorita estoy dirigiendo una tesis de la maestría en Derecho Económico relacionada con deshonestidad y corrupción a través de un enfoque experimental. Entonces, pues ese también sería un tema interesante desde el punto de vista de los estudiantes de la maestría. Ya también pensándolo un poco más grande y no solamente del grupo, sino más de la facultad, ahorita la frontera de la investigación de corrupción está, o una de las fronteras está en todo lo que tiene que ver con el análisis de datos o con la ciencia de datos. Entonces, un camino potencial de exploración, posiblemente para estudiantes de la maestría en economía o de otras, puede ser integrar técnicas de análisis de datos o de ciencia de datos a la comprensión de fenómenos de corrupción. De hecho, ya eso está pasando no solamente a nivel de investigación, sino a nivel de política pública. Por ejemplo, la Contraloría tiene ahora todo un centro de detección y análisis de corrupción a través de técnicas de análisis de datos y de ahí, no de ahí, sino en general, varios centros de investigación y universidades ahorita están haciendo como unos desarrollos bien interesantes integrando los dos temas, corrupción, transparencia y ciencia de datos. Entonces, ese es un camino interesante. Eso es todo. Bueno, David, muchas gracias por esta presentación. Vamos con la línea de economía social. Está David, Angie, está Omar y está, se me fue ahora, Antonio. Perdón. Listo, Antonio. Entonces, bueno, no sé quién vaya a presentar o si todos van a hablar. Me gustaría hacer una pequeña aclaración. Yo la verdad ahora no estoy seguro si esa línea se llama así.
esa línea ha tenido como una crisis de personalidad, de nombre más que, y no estoy seguro si técnicamente se llama así, pero yo creo que ya cuando nos cuenten de qué se tratan los proyectos que hay, le podemos dar un poquito de contenido, ya de precisión a esa línea. Ok, ok. Bueno, le doy la palabra a quién ahí. O si quieres, puedo empezar yo. Bueno, Angie, cuéntanos. Bueno, pues sí, quitando el hecho de que debemos definir un poco si el nombre si es este o no, digamos que el objetivo de esta línea es estudiar desde una perspectiva microeconométrica problemas socioeconómicos relevantes para Colombia, enfatizando la evaluación de políticas y formulación de alternativas. Entonces, dentro de ese objetivo, yo tengo ahí un primer trabajo que es el que está de primeras, en evaluación de la política mínimo vital de agua. Pues este es un proyecto ya en estado avanzado, se podrían sacar algunos temas relacionados y más dado los cambios que hay al respecto. Entonces, básicamente aquí en este documento, en este trabajo lo que se hizo fue la evaluación sobre consumo de agua y factura de agua de los hogares. Es una evaluación de impacto. Básicamente aquí lo que quería en un principio era contrastar con respecto al modelo teórico, si efectivamente este tipo de subsidios en especie son tan efectivos o no con respecto a algunos subsidios en dinero, si el comportamiento de los hogares sí es como lo predice la teoría económica o si hay un comportamiento distinto. Aquí la idea también era ver un poco si había otro tipo de efectos más allá de únicamente consumo de agua y factura como resultados primarios. Entonces, un poco ver si había un cambio en el comportamiento de los hogares, por ejemplo, con el tema de la reutilización de agua, que fue una de las cosas que más se criticó cuando salió la política como tal. Había una gran preocupación acerca de que si había la posibilidad de que existiera un desperdicio de agua dado este subsidio. Entonces, un poco también la idea era contrastar esto. Y por otra parte, ver si habían cambios en el comportamiento de los individuos en términos, por ejemplo, de higiene, de compra de accesos de higiene de primera necesidad, donde pues finalmente ahí no encontré ningún resultado relevante. Lo que sí fue una disminución en la prevalencia en la incidencia de los episodios de diarrea en niños menores de 5 años. Entonces, digamos que, bueno, esto es un primer trabajo que se hizo, pero se podría tener alguna continuación si algún estudiante está interesado de nuevo de cara a los cambios que hubo con respecto a la política. Entonces, algo interesante de ver podría ser qué pasó después, qué pasó con esta modificación en este mínimo vital, cómo afectó a los hogares, si efectivamente vuelve a haber un cambio en el consumo de agua o si por el contrario, ya gracias al subsidio la gente estaba consumiendo la cantidad de agua que necesitaba y el cambio no generó cambios bruscos en su comportamiento de consumo y de nuevo en lo que sería la factura de agua. Entonces, si hay algún estudiante interesado en este tipo de temas, creo que ahí podríamos tener una posibilidad de dar continuación a esta idea. Y luego hay una segunda idea que es con respecto a cambio climático y salud mental en Colombia. Esto hace parte del último capítulo de mi tesis doctoral. Y aquí básicamente lo que yo quiero analizar es un poco cuál es el efecto que hay sobre este cambio climático y en esta oportunidad medido como en la lluvia sobre la salud mental. Y es que se ha demostrado que hay una gran correlación entre estas dos variables, que efectivamente variables como la temperatura o como la lluvia, sin necesidad de ser un shock, sin necesidad de hablar de inundaciones o de sequías, tienen un efecto sobre distintas variables, ya no solamente salud mental. Digamos que salud mental era el resultado que a mí me interesaba evaluar, pero ha mostrado que tiene muchos efectos sobre distintas variables, tanto económicas como de salud. Y aquí lo que utilizo es el Observatorio de Salud Mental de Colombia, donde tienen bastantes resultados de salud mental y muy específicos que van en línea con lo que, digamos, está mostrando la literatura.
Con respecto a esta idea, digamos que esta línea sí es algo que me gustaría seguir desarrollando y creo que aquí hay una oportunidad muy grande porque pues justamente Colombia es un país con una variación climática bastante alta, ¿no? Hemos visto cómo el efecto de la niña y el efecto del niño tienen efectos bastante adversos sobre la economía en general. Entonces creo que aquí es algo que podríamos seguir explotando. Y en particular, bueno, esto es una idea y de nuevo, si hay alguien que esté interesado, hace poco salió un documento donde mostraban que en el caso mexicano, cambios en la temperatura incrementaban o tenía alguna incidencia sobre el número de homicidios y de intentos de suicidio. Entonces creo que en el caso colombiano, donde tenemos esta variación climatológica, pero donde además tenemos este componente un poco de violencia tan marcado, podría ser interesante analizar cuál sería el comportamiento en ese contexto. Fuera de esto, también, no lo puse aquí porque no quería enmarcarlo dentro de la línea de economía social, pero bueno, esto es un poco más complejo, pero hay otros temas con los que estoy trabajando que lo que hacen es mezclar genética y economía. Entonces es esta tendencia de estudiar lo que se conoce como genomics, y básicamente es estudiar esa carga genética, cómo afecta resultados económicos. Al respecto, pues hay un paper publicado, si a alguien le interesan estos temas, y pues hay algunas bases de datos que contienen información genética y que son gratuitas, con las que podríamos seguir explorando estas nuevas temáticas. Entonces, básicamente, esos tres proyectos, esas tres ideas, por si alguien está interesado. Por mi parte, eso es. Gracias, Angie. Antonio, ¿tienes que contarnos sobre las brechas de género? Sí, bueno, pues entrando un poco en el tema de economía social, y esto forma parte de mi tesis doctoral. Básicamente yo estoy interesado en economía laboral, en sus vertientes en economía de la educación y en economía de la salud. Entonces mi primera aproximación fue estudiar brechas de géneros en los exámenes del Saber 11. Y hay varios mecanismos que propone la literatura que pueden estar detrás de esta brecha de género que actúa contra las chicas, es decir, usualmente las chicas sacan peores resultados en matemáticas, pero mejores resultados en lenguaje, en castellano o en inglés, dependiendo de... Y normalmente se usan como las normas de género como un mecanismo que explica eso. Entonces, lo que yo hago en este artículo o en este capítulo de la tesis es tratar de ver otro mecanismo, y el mecanismo está relacionado con la composición del hogar. Es decir, si una chica tiene la mala suerte de nacer la primera en su hogar, va a tener repercusiones para ella en términos del Saber 11 como una proxy para la educación. Y por qué nacer primera va a jugar en contra de ellas. Entonces, el resultado que me da es que efectivamente hay una brecha de género contra las chicas, y que las chicas que son las primeras en sus familias tienen peores resultados que las que nacen más tarde. Y propongo como mecanismo básicamente el trabajo en el hogar. Entonces, eso es un mecanismo que no ha sido muy explorado en términos de los resultados en pruebas estandarizadas, y lo que encuentro es que aquellas chicas que tienen más hermanas, ¿sí?, trabajan menos en el hogar, pero si tienen más hermanos, no trabajan menos. Entonces hay una clara composición de género en la distribución de las tareas del hogar. Entonces esto sería como la primera aproximación. Entonces esto se empalmaría tanto con la maestría en economía de la educación como la maestría en economía, porque pues tiene varios aspectos que digamos se pueden trabajar. Y la verdad, las bases de datos de Saber 11 son fantásticas y se pueden explotar para muchas otras cosas, porque contienen mucha información a nivel de individuo. Y otros dos temas que no están aquí para no saturar la diapositiva, es un tema que está relacionado con salud, y es un tema de analizar los efectos de estar expuesto a brotes de enfermedades por vectores. Básicamente, sabemos que en Colombia hay municipios donde malaria, dengue, etcétera, son endémicos, pero estas enfermedades por vectores sufren brotes. Entonces, en
en economía se ha analizado mucho cuál es el efecto de estar expuesto a choques negativos durante el embarazo, normalmente choques violentos o choques de desastres naturales. Y lo que yo intento hacer es ver un choque más suave, por decirlo de alguna manera. O sea, es gente que está acostumbrada a vivir con este tipo de enfermedad, pero puede haber brotes momentáneos de malaria, de dengue, de chikungunya, de zika, y ver cómo estos efectos, cómo estos brotes pueden afectar la salud al nacer de los bebés. Entonces, intentar ver un nuevo shock que en la literatura no está muy investigado. Y por último, y creo que también vale la pena reportarlo, es el trabajo que estamos llevando conjuntamente con Angie y con el profesor Oscar en el tema del libro sobre drogas. Y es un capítulo donde tratamos de analizar cuál fue el efecto de parar la aspersión aérea en violencia. Entonces partimos de la hipótesis de que la aspersión generaba un incremento de costos para cultivar coca. Entonces, en el momento en el que para la aspersión, esos costos se reducen, hay una falta de presencialidad institucional. Entonces, estos agentes que pelean por estos mercados ilegales pueden entrar a competir entre ellos o contra el mismo Estado y generar choques violentos. Entonces, estamos también intentando trabajar ese aspecto, a ver cuáles son los efectos en la violencia, pero por ejemplo, el choque de la aspersión también podría afectar otras variables de interés, ¿no? Incluidas de salud o educativas. Entonces yo creo que eso sería un poco por mi parte los temas que estoy interesado, que es básicamente en el análisis microeconométrico, economía laboral, educativa y de salud. Eso sería todo. Gracias, Antonio. David, ¿tú tienes allí uno con Omar? Sí, yo voy a exponer estas dos últimas investigaciones. Ok, Omar, cuéntanos. Bueno, la primera investigación que estamos llevando con el profesor David y en conjunto con la Facultad de Educación, en específico con la profesora Albanuri García, es desigualdades en el acceso y calidad en la educación superior. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Es ver cuáles son los factores que afectan que un estudiante que tiene un buen nivel educativo cuando sale del colegio, o sea, tiene un saber 11 muy alto, entra a una universidad que en promedio recoge estudiantes, ¿sí? Recibe estudiantes, admite estudiantes que tienen saber 11 menores a los de él. Lo que está pasando es que el estudiante está entrando a una universidad pues que no tiene el nivel académico que él tiene, ¿cierto? Entonces, pues, esta investigación ya la hemos llevado en los últimos 2 años y encontramos que pues los principales factores son los económicos. Claro, un estudiante no puede entrar a una universidad que tiene estudiantes de buena calidad porque pues no tiene los ingresos para pagar la matrícula. De esta investigación se derivaron 2 preguntas adicionales y la primera es, bueno, pues si hay estudiantes que tienen un alto rendimiento y no entran a universidades de alta calidad, también hay estudiantes que tienen un bajo rendimiento y entran a universidades de alta calidad. ¿Sí? El primero lo vamos a llamar el undermatch, que está por debajo de su calidad, ¿sí? De su capacidad. Y el overmatch es a estudiantes que tienen un bajo desempeño educativo y entran a universidades de alto desempeño educativo. Entonces, una próxima investigación en estos temas es, bueno, ¿qué pasa con esos estudiantes de baja desempeño educativo? ¿Por qué están entrando a universidades? ¿Cuáles son los factores que están generando que estos estudiantes sí entren a universidades de altos niveles educativos? Otra pregunta que pues, surgió es, bueno, ¿cómo puede el capital social y el capital cultural afectar estas 2 variables, tanto el undermatch como el overmatch? Entonces esa también sería una investigación que estaríamos interesados en avanzar el otro año. Dentro de las otras investigaciones que se llevaron a cabo están los determinantes del valor agregado en la educación superior, que esta investigación se derivó pues, de mi tesis de maestría, en la cual yo observé pues, cuáles son las características de las instituciones de educación superior que aportan al valor agregado, ¿sí? Entonces, pues ahí encontré que los profesores son fundamentales para aumentar el desempeño académico de los estudiantes y también la internalización de la universidad, ¿sí? Entonces, si la universidad tiene más convenios, esto va a ayudar a que fomente más valor agregado en sus estudiantes. En esta investigación también se derivó una nueva pregunta de investigación, que es, pues,
algunas universidades que tienen bajos recursos físicos dan más valor agregado, ¿sí? Y otras universidades que tienen más recursos físicos dan un valor agregado menor. Entonces, lo que se quisiera observar en próximas investigaciones es, pues, ¿qué hace que estas pequeñas universidades den más valor agregado? O sea, ¿por qué son más eficientes estas universidades generando valor agregado que las grandes que pues tienen más recursos en personal docente, en infraestructura física, entre otros? ¿Listo? Todas estas dos investigaciones las llevamos a cabo con una base de datos que tenemos desde el 2018 de estudiantes que se graduaron entre el 2006 y el 2011 y prestaron el Saber 11. Y asimismo empalmamos esos resultados del Saber 11 con los resultados del Saber Pro de los mismos estudiantes entre el 2012 y el 2015. Entonces tenemos los resultados, digamos, si yo me gradué en el 2008 y presenté el Saber 11 y después me gradué a la universidad en el 2013 y presenté el Saber Pro en ese periodo, pues yo ya tengo la observación de todos los estudiantes, tanto de su Saber 11 y su Saber Pro. Asimismo, de las respuestas socioeconómicas que dieron en cada momento del tiempo. Entonces, pues, los estudiantes que estén interesados en acceder en esa base de datos, pues nos pueden escribir a nosotros, porque pues es una base de datos que tiene mucho potencial y pues de ella se pueden derivar muchas investigaciones. Claramente, pues estas investigaciones se empalman con la maestría en Economía y Política de la Educación, ya que pues si los estudiantes que quieran hacer un policy paper o irse por la línea de investigación en su trabajo de grado, pues pueden hacerlo por medio de esta base de datos. Finalmente, para acabar, uno de los objetivos para el otro año es postularnos a la convocatoria que hace anualmente el ICFES de investigación, donde pues financia tanto grupos de investigación y estudiantes de posgrados. Entonces, pues a los grupos de investigación les destina un monto mayor que a los estudiantes, pero pues lo importante es que dan financiación y pues el estudiante que esté interesado podría presentarse él solo o si quiere pues unirse al grupo de investigación para presentarse en conjunto, también pues estaría muy chévere eso. Y ya, eso sería todo por... Bueno, súper, muchas gracias, Omar. No sé si el profe Juan Pablo ya está. A ver si el profe Juan Pablo Herrera ya entró. Profe Andrés. Sí, cuéntanos, en unos Giselle. minutos se conecta porque es que estaba terminando una reunión y ya en unos minutos se conecta, igual ya le digo. Bueno, listo, perfecto, no hay problema. Gracias, Giselle. Bueno, entonces mientras llega el profe Juan Pablo, pues yo voy mostrando lo de la línea de economía del turismo, si les parece. Bueno, no, mentiras, por acá, sí, perdóname, David, faltas tú aquí en esta parte, perdón. No te preocupes. Bueno, pues momentáneamente dentro de la línea de economía social está lo que venimos trabajando con Omar y también veníamos trabajando con Federico Corredor, que ahorita se va a hacer el doctorado. Pues la idea es, venimos trabajando en el Observatorio de Desarrollo y Política Social ya hace un año. En el observatorio estamos trabajando con Derecho Constitucional y la idea es sacar cada semestre un boletín. Ahorita estamos actualmente sacando el segundo boletín. En el boletín entonces hacemos básicamente investigación con enfoque en temas de desigualdad, pobreza y política social. El elemento fundamental del análisis que hacemos en el boletín es Colmod, que es el modelo de microsimulación que está en la Facultad de Economía. Y con este modelo venimos trabajando con Omar y también con Federico y también con Paola Ríos, que está en Seguridad Social, en el Observatorio Laboral de la Facultad de Derecho. Entonces, en el boletín lo que hacemos es emplear microsimulaciones para analizar el efecto distributivo que tienen los impuestos y las transferencias que hace el gobierno a favor de los hogares. Entonces la idea de la simulación es básicamente, tenemos un escenario base que es, digamos, las reglas como existen, las cambiamos en un programa que se llama Euromodel, en el que está montado el modelo, y lo que queremos ver es si cambiamos esas reglas, qué pasa con la distribución, qué pasa con el recaudo, qué pasa con desigualdad y pobreza.
Entonces, así, bueno, estamos por sacar el boletín. En el boletín hacemos un análisis de implementar un impuesto sobre las altas pensiones en Colombia y utilizar esos recursos para financiar programas como Colombia Mayor. Cuando inició el COVID, sacamos un documento con Paola y con Federico, en el que tratamos de incorporar así muy rápidamente sobre el modelo las políticas de emergencia que implementó el gobierno colombiano, para ver cuál iba a ser el efecto redistributivo, teniendo también en cuenta el choque que implicó cerrar la economía con la cuarentena. Entonces, básicamente esa es la línea. Entonces, tenemos una serie de encuestas, hacemos digamos, el modelo ya está montado y la idea sería, si algún estudiante está interesado, en coger el modelo y pensar qué política es la que sería interesante analizar, ver cómo se financia desde el punto de vista fiscal y cuál sería el efecto distributivo. Y actualmente, así como para finalizar, estamos tratando de hacer un análisis comparativo con base en el modelo y otros modelos que existen basados también en Euromod para Perú, Ecuador y México, para ver algo que se llama estabilizadores automáticos, que digamos es un caso típico. Ahí sería un seguro de desempleo, porque hay un choque negativo sobre el ingreso del hogar, y si ya existe algo como un seguro de desempleo que está establecido en el país, pues entonces el ingreso de los trabajadores no se va a ver tan afectado. Entonces, ese es, digamos, un ejemplo, pero también hay otra serie de estabilizadores automáticos que están en el sistema de impuestos y transferencias. Lo que queremos es ver cómo funcionaron estos estabilizadores automáticos en una perspectiva comparativa con estos otros países. Y actualmente pues estamos aplicando un funding precisamente para avanzar con esta investigación. Pues más o menos es eso. Bueno, David, muchas gracias. No sé, Omar, ¿quieres hablar algo allí? No, pues está próximo a salir el segundo boletín, que es centrado en pensiones. Ya está en proceso de publicación, entonces pues es incentivarlos a que cuando salga lo lean. Ok. Bueno, perfecto. Gracias, Omar. Bueno, yo imagino que el profe Juan Pablo todavía no se ha... o ya entraría. Sí, ya ingresó. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Bueno, Profe Juan buenas Pablo. tardes ya. Qué pena con ustedes, que le dije al profesor Andrés que esperaba estar conectado a las 11:45 y hace apenas 2 minutos pude finalizar la reunión anterior. Muy buenos días a todos, tardes, y excúsenme por atender tan a destiempo esta reunión. Una reunión que definitivamente apunta a ponernos de acuerdo y a socializar cuál va a ser la bitácora de trabajo de cada uno de los investigadores de nuestro grupo. Y por supuesto, apenas Andrés me comentó de esto, pues me parecía más que relevante y oportuno tener la oportunidad de contarles en qué ando. Nosotros desde la línea de competencia, mercados y regulación, pues nos hemos estado moviendo de una manera muy activa en una línea muy importante, y es buscar complementariedad entre lo que hace la autoridad de competencia y lo que se podría hacer desde la academia, por supuesto sin afectar el desarrollo de nuestras investigaciones y la reserva, el carácter reservado de las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia. En ese sentido, durante este año se tuvo oportunidad de participar en por lo menos 3 proyectos que seguramente ya próximamente los vamos a ver materializados en capítulos de libro. Uno de ellos coordinado por el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado. Se me invitó a participar en un capítulo relacionado con la importancia de la figura de abogacía de la competencia a propósito de una facultad relativamente reciente. El artículo 146 de la Ley 1955 del 2019, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, le dio a la autoridad de competencia una facultad oficiosa para poder avanzar en temas de abogacía de la competencia. En esa medida, pues creo yo que resulta muy pertinente poder reivindicar esta figura de abogacía de la competencia en un contexto en el cual, pues definitivamente de cara a la reactivación económica, pues terminará siendo muy importante el rol del regulador
emitiendo sistemáticamente disposiciones regulatorias que tienen la potestad de afectar el buen funcionamiento de distintos mercados. Y allí creo que pues, hemos diseñado desde la autoridad una estrategia muy interesante con analítica de datos para poder avanzar en la detección de estas prácticas, y lo que queremos es hacer como lo verán, un survey de literatura en materia de abogacía en distintas jurisdicciones para reconocer cuán importante es esta figura. En segundo término, durante todo el año 2019 estuvimos trabajando desde la autoridad de competencia en apoyar técnicamente a el órgano normalizador colombiano, al ICONTEC. El ICONTEC tuvo bien expedir una norma técnica colombiana ahorita en enero de 2020, la NTC 6378, que por primera vez en Colombia establece una serie de recomendaciones para poder avanzar en compliance, en programas de cumplimiento en materia de libre competencia. La apuesta desde la óptica del Estado colombiano es intentar definir caminos para garantizar autorregulación desde el punto de vista de los agentes de mercado. Autorregulación particularmente en materia de libre competencia. Este documento, que es un documento sucinto, no tiene más de 40 páginas, lo que busca es mandar una serie de lineamientos a cualquier empresa, sea una empresa unipersonal o una multinacional, de cómo debería diseñar, como cuáles son los pilares fundamentales que debería tener en cuenta estos mecanismos de compliance. A propósito de eso, se tuvo oportunidad de escribir en un libro de carácter científico que será presentado en el Departamento de Derecho de la Universidad Javeriana, una reflexión con Ana María Pérez Serrán y Francisco Melo Rodríguez sobre la importancia de la autorregulación en materia de libre competencia en el mundo, y desde la lógica del diseño de mecanismos, cuáles son los incentivos que tienen los agentes para poder avanzar en esa autorregulación. Son dos perspectivas y dos líneas de trabajo que, sobre las cuales se está trabajando de manera muy activa. Sumado a eso, hay un proyecto de largo plazo específico en materia de integraciones empresariales. El régimen de integraciones empresariales entendido también como un sistema preventivo de la materialización de posibles efectos unilaterales y coordinados que tienen la potestad de afectar el buen funcionamiento del mercado, pues ha sido permanentemente objeto de muchas discusiones. Discusiones que van desde la caracterización de los efectos coordinados que en últimas lo que buscan es revisar cuáles son las situaciones en las cuales de llevarse a cabo una operación de integración se puede estar auspiciando la cartelización o la concertación de voluntades tanto horizontales como verticales, no solamente hardcore cartel, sino cualquier tipo de acuerdo que pueda limitar la libre competencia. Y sobre ello, pues en últimas, lo que uno estaría buscando es hacer un survey de literatura del mundo para podérselo suministrar a las discusiones que se están dando en Colombia. En ese proyecto ando trabajando en este momento y espero poder tener un working paper en los siguientes meses para poderlos someter a consideración. Sería tal vez como el documento referente dentro de esta línea, pero pues quiero pues no dejar pasar por alto estos temas de cumplimiento y estos temas de abogacía de la competencia en función oficiosa sobre las cuales estamos trabajando de manera muy activa. Y finalmente, yo terminaría mi intervención diciendo que hay un siguiente producto de más largo plazo relacionado con algoritmos en materia de posibles dilemas que se enfrenta la autoridad de competencia en cuanto a la determinación de las responsabilidades que le asisten a quienes diseñan esos algoritmos con capacidad de afectar directamente los mercados, bien sea generando el algoritmo un instrumento para la fijación directa o indirecta de precios o para posibles repartos de mercado o cuotas o mantener cuotas de participación dentro de los mercados. Allí creo que hay una línea interesante para trabajar y espero en el año 2021 tener la oportunidad de presentarles algún
resultado en esa línea. Esos serían pues los temas en los cuales ando metido pues de cara a articular la labor académica desde la facultad con mi responsabilidad como delegado para la protección de la competencia. Muchísimas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos los que me acaban de escuchar. Juan Pablo, muchas gracias por esa presentación. Bueno, vamos ya con la última, que es la parte en donde yo estoy trabajando actualmente, digamos, muy de la mano con la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, con algunos proyectos que lo que en última instancia buscan es seguir aportándole a todas estas, digamos, investigaciones que necesita el país en materia de economía del turismo. Digamos que el objetivo inicial de esta línea es estudiar las dinámicas del mercado del turismo y el impacto macroeconómico y social de este sector a través de diferentes enfoques teóricos y empíricos de la economía. Entonces, pues para los estudiantes que estén interesados en abordar temas en economía del turismo, algunos proyectos que voy a estar desarrollando a partir del otro año están los siguientes. Un primer proyecto va a estar basado en las teorías de la elección discreta y la demanda por turismo. Básicamente, aquí lo que quiero seguir trabajando es en uno de los capítulos que trabajé en su momento en la tesis doctoral, pero pues la idea es seguir ahondando este tema, y es un poco irnos no por el lado de las teorías ortodoxas de la elección discreta de los turistas o de, bueno, cualquier consumidor, en este caso pues los viajeros, sino irnos más por el lado de las teorías de Lancaster, que, a ver, las conectan un poco con lo que propuso en su momento Daniel McFadden en su premio Nobel, y bueno, sobre todo un libro que él saca en la década de los 70s, donde hace la conexión de las teorías lancasterianas con los modelos de elección discreta. Entonces, básicamente es pensar que en nuestras regiones, aquí en Colombia, podemos tener tantos atributos, tantas características regionales que pueden definitivamente atraer turistas tanto del orden internacional como doméstico. En esta parte puntual del proyecto yo quiero centrarme ahora en la parte internacional. Hay un concepto de competitividad que surge a partir de la elección que hacen los turistas cuando escogen un país para visitar. Entonces, a partir de esas teorías de la elección, yo quiero que con los estudiantes que trabajemos en este proyecto podamos identificar cuáles son todos los atributos que puede tener Colombia y que en comparación con otros países hacen que un turista pueda llegar a tomar la decisión de visitarnos. Básicamente esto se conecta un poco también con teorías de geografía económica de Krugman y bueno, todos los que han trabajado sobre ventajas comparativas desde el lado geográfico, ¿cierto? Cultural, climático. Entonces es conectarnos con diferentes teorías y en última instancia poder entender un poco más allá por qué esos turistas escogen el destino que escogen, qué puede hacer Colombia para que efectivamente pueda seguir compitiendo dentro de este mundo del turismo internacional basándose en los atributos regionales. Hace poco el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó un programa para atraer turistas internacionales que se llama Colombia, Tierra de la Sabrosura. Y ellos básicamente identifican cómo el folclore colombiano puede ser una característica que atrae turistas. Muy seguramente los que hemos tenido la oportunidad de vivir afuera sabemos que no hay nadie mejor moviendo las caderas que un latino. Y eso es precisamente lo que se quiere, digamos, adelantar, esa campaña de traer turistas a Colombia, porque en Colombia hay diferente folclore que atrae a los turistas. Entonces, digamos que esa sería la primera parte de un proyecto que podemos desarrollar con estudiantes. Ahí la ventaja es que yo tengo una base de datos de la Organización Mundial del Turismo muy interesante que la podemos conectar con información que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más información que uno puede recabar de los municipios respectivos en donde pues sabemos que hay atributos para destacar.
Un segundo tiene que ver con los tipos de turismo que se desarrollan. Digamos, uno usualmente investiga el turismo por recreación y descanso, pero muy pocos investigan los temas religiosos, el tema de visitar amigos y familiares, el turismo por motivos de negocios. Y particularmente para el caso de Colombia sería muy interesante aprovechar unas encuestas que desde hace relativamente poco está haciendo el DANE sobre estos tipos de turismo a nivel de turismo doméstico y pues entender un poco cuáles son esos determinantes, qué factores están haciendo que una persona, por ejemplo, en temas de visitas a amigos y familiares, podamos entender si, por ejemplo, la migración es efectivamente un factor que incide en esas visitas o si hay factores, digamos, asociados al tema económico, al tema ambiental, al tema climático, al tema, digamos, de los atributos regionales que hacen que uno vaya a visitar a estos familiares y amigos. Y en el tema de negocios, esto es clave porque uno sabe que las regiones que tienen la capacidad de desarrollar más negocios, especialmente cuando se trata de empresas que no tienen la casa matriz en esa ciudad a donde llegan a montar esas nuevas plantas, entonces terminan teniendo visitas de lo que llamamos turistas de negocios. La idea es poder entender un poco qué hay detrás. Repito, aquí en Colombia esto no es nuevo en el mundo, pero sí en Colombia, entonces poderlo, digamos, analizar para nuestro contexto. Una tercera línea está asociada a modelos de pronóstico de turistas, gastos en turismo y pernotaciones. ¿Qué pasa? Aquí en Colombia, a diferencia de lo que uno ve en España, en el Reino Unido, en países de Asia, donde hay ya, digamos, unos modelos claros para pronosticar turistas, aquí en Colombia nos hace falta eso. Digamos que lo que he podido hablar con diferentes organizaciones y asociaciones de industrias características del turismo, lo que uno nota es que no han avanzado en esa parte y creo yo que es la oportunidad para que nosotros lo hagamos. Porque, ¿qué pasa? Con unos buenos modelos de pronóstico nosotros podemos de antemano sugerirle, digamos, a partir de estas nociones de información, tanto a la aeronáutica civil como a las asociaciones, digamos, Cotelco, que es la de hoteles, ANATO, que es la asociación de agencias de turismo, etcétera, qué es lo que va a pasar en los próximos años. ¿Y qué pasa? Que dentro de los modelos de elección discreta, nosotros podemos trabajar con modelos de última generación para poder ser un poco más precisos sobre lo que va a pasar. No solamente en cuanto a números de turistas entrantes, sino a las preferencias que tienen los turistas en términos internacionales. Otro tema es el desarrollo de un índice de seguridad de viajes en viajes por turismo. ¿Qué pasa? Este año publiqué un artículo muy rápido sobre una crítica que le estoy haciendo al Foro Económico Mundial sobre precisamente ese pilar que evalúan de seguridad para el caso de Colombia en temas de viajes y turismo. Ellos tienen un reporte de competitividad global para viajes y turismo y resulta que Colombia en los últimos 4 informes ha aparecido como uno de los países más peligrosos para hacer turismo en el mundo. Entonces, básicamente yo mirando la información estadística que ellos manipulan para llegar a esos resultados, me doy cuenta que están saltándose muchas cosas al interior y que nosotros de pronto trabajando en un índice de seguridad para viajes y turismo para el caso colombiano, pues obviamente comparándolo con los otros países del mundo, podamos decirle a la web, oiga, podemos definitivamente cambiar un poco ese índice. La verdad es que ese índice nos afecta demasiado porque cada vez que la web hace estos reportes del índice de competitividad global para viajes y turismo, resulta que aparecemos siempre en los medios de comunicación como el país más peligroso del mundo. Entonces eso se genera eco. Obviamente hay un impacto adverso desde el punto de vista de mercadeo. Y bueno, pues como el cuento, aquí el reportero que publica lo que publicó la web, pues lo cree. Pero la web, repito, yo creo que podríamos estar trabajando un poco más detalladamente sobre este índice de seguridad que pues tanto nos afecta aquí a Colombia. Hay temas también asociados al crecimiento económico.
Digamos que uno de los temas que yo he trabajado antes es cómo el turismo puede impactar o contribuir a la reducción de la pobreza monetaria. La idea es seguirlo conectando con crecimiento económico regional y poder, digamos, identificar cuáles son las regiones en Colombia que más se están viendo beneficiadas por el turismo. Y bueno, pues básicamente poder seguir trabajando en esta línea, repito, atada un poco con la reducción de la pobreza monetaria. Finalmente hay otros temas que se pueden desarrollar con estudiantes, como son estudiar los determinantes de la innovación tecnológica en las industrias del turismo. Yo el año pasado hice una investigación puntualmente para los hoteles y pues quedé sorprendido que nosotros, por lo menos en esa parte, estamos demasiado rezagados. Somos prácticamente el último sector en innovación. Entonces, la crítica que uno puede plantear acá viene en el sentido que nosotros no podemos esperar ser un país competitivo que quiera atraer más turistas si no nos estamos moviendo en innovación, tanto en el sentido amplio como en el sentido estricto, en temas digamos, de viajes, cómo atraer turistas si no efectivamente tenemos innovación en el producto. Esto, pues, la idea es trabajarlo bajo las directrices del Manual de Oslo en temas de innovación. Está el de impactos ambientales de la industria del turismo, pues para nadie es un secreto que el turismo también tiene efectos negativos. Aquí en Colombia se ha estudiado muy poco esa parte, concretamente para mirar cómo efectivamente es que se está generando incidencias o externalidades, en este caso negativas, tanto en el tema de la contaminación ambiental como hídrica, deforestación en muchos campos o cambios de los ecosistemas precisamente por el tema de tener más visitantes, ¿no? Más turistas. Y finalmente, un análisis de la informalidad en la industria del turismo, esto pensando un poco en los ODS, cuando sale hace como 2 años, si mal no estoy, sale el reporte del DNP donde evalúa cómo nos fue, ¿cierto?, con los ODS, digamos, los objetivos de desarrollo del milenio inicialmente. Entonces miran que efectivamente la informalidad sigue estando en unos niveles muy altos y pues eso lo sabemos. El problema es que las actividades del turismo son unas de las que más aportan a la informalidad. Entonces la idea es descubrir un poco qué es lo que está pasando al interior de las industrias características del turismo, porque definitivamente son de pronto el patito feo o uno de los patitos feos dentro de los sectores que obviamente no están aportando a reducir la informalidad. Entonces, básicamente estos serían los temas gruesos que hay en economía del turismo. Bueno, yo creo que vamos, hasta aquí está la presentación. Entonces, pues daríamos la palabra en el público a las personas que quieran hacernos preguntas, comentarios en cada una de las líneas de investigación. Sí, Julián, ¿cómo estás? Hola Andrés, un saludo para ti y para todos los que nos acompañan en la reunión, especialmente para todos los integrantes del grupo. Bueno, pues yo primero quisiera agradecer y reconocer el trabajo que se ha venido haciendo en este grupo, como lo discutíamos hace unos días con el profesor Isidro y con el profesor Oscar, entre otros. Pues este grupo ha logrado articularse bastante bien, como lo acabamos de ver, con líneas de profundización muy bien definidas y con una cantidad de proyectos que realmente llena de entusiasmo escuchar pues la presentación que acabamos de ver, cada uno de los investigadores y cada una de las líneas con tanto detalle y con tanta agenda hacia adelante además. Entonces, pues ahí alcancé a tomar nota de algunas cosas que me llamaron la atención, pero pues los temas de economía social, los temas de finanzas públicas, de turismo, educación, bueno, pues realmente es bastante importante. Y yo quisiera aprovechar esta reunión para conectar toda esta presentación que se ha hecho, los temas de competencia, los salté que mencionó Juan Pablo. Quisiera aprovechar esta presentación para compartir una reflexión que tuvimos con algunos colegas hace muy poco, hace 1 o 2 semanas, ya no recuerdo, pero fue hace muy poco, en términos de las diferentes actividades que se llevan a cabo en la facultad y cómo podemos avanzar aún más esfuerzos de los que se están haciendo
para hacer una mejor conexión entre todos esos temas. ¿A qué me refiero? Pues desde luego tenemos un pregrado que todos conocemos, todos hemos pasado por ahí de una u otra forma, y pues está funcionando bastante bien. Ahorita, después del trabajo que hizo David, más de año y casi 2 años en esa coordinación, pues ahora lo está liderando Andy Upegui también, pues con muy buenos resultados. Primer capítulo. Un segundo capítulo donde hemos tenido bastantes innovaciones recientemente es el tema de posgrados. Y con posgrados quisiera hacer 2 comentarios. Uno, o más bien referirme a 2 temas. Uno, los posgrados que tenemos actuales, y también, como lo decíamos en una reunión reciente, los posgrados nuevos que podamos crear, porque en este momento tenemos 10 posgrados en la facultad, pero no quiere decir que queramos tener 10 posgrados nuevos. Pueden ser 12, pueden ser 15, pueden ser 8, dependiendo de las dinámicas que vayamos viendo en la sociedad, en el país, de qué temas dejan de ser pertinentes y deberíamos de pronto cerrar un posgrado, o hay unos temas nuevos que aparecen con relevancia en el país y deberíamos tener posgrados sobre esos temas. Entonces, más que el pregrado, que es el que tenemos y debería seguir existiendo, los posgrados pueden ser un poco más fluctuantes en esa dirección. Un tercer capítulo donde nos hemos venido moviendo, y pues en este momento David Rodríguez, que nos acompaña en esta reunión, Andrea García y otros han venido moviéndose también, es todo el tema de consultoría. Y un cuarto capítulo, o un cuarto eje de actividades de la facultad, es todo lo que llamamos educación continuada, donde también nos estamos moviendo, y en estos días justamente estamos cerrando un acuerdo para un programa de educación continuada, muy probablemente para empezar a comienzos del próximo año. ¿Por qué menciono estos 4 áreas de trabajo de la facultad? Porque la investigación, lo que está haciendo el grupo de Estado y Economía y lo que están haciendo los otros grupos, debería ser transversal a esas 4 áreas y tener una permanente retroalimentación con cada una de esas 4 áreas. Entonces, lo que yo le pediría a los integrantes del grupo, que no digo que no se haya hecho, lo escuché en la presentación con varios ejemplos, pero es como que siempre haya en esa hoja de ruta que nos presentaba Andrés, como cómo se está conectando el grupo con el pregrado, cómo se está conectando el grupo con los posgrados. En particular discutíamos con Isidro, con Oscar Alfonso y otros, la maestría en economía, que es como de las joyas de la corona. Cómo se está conectando el grupo con los temas de consultoría y cómo se está conectando el grupo con educación continuada. Porque lo hemos discutido y pues como les decía, fue justamente una conversación que tuvimos recientemente. En algunos casos uno podría tener un muy buen proyecto de investigación con muy buenas publicaciones, pero del cual, permítanme que me ponga de ejemplo, solamente como ejemplo, en el cual solamente estoy metido yo. Entonces yo me hago mi gran agenda de investigación y tengo mis grandes contactos internacionales, y tengo mis publicaciones, pero pues no me hablo con los colegas del mismo grupo, no me hablo con los colegas de los otros grupos de investigación. Ese conocimiento que tengo de pronto no se traduce en ningún capítulo de un curso de pregrado, en un curso de la maestría, en un seminario de profundización. De pronto no aprovechamos ese conocimiento que este fulano tiene para educación continuada o consultoría. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer, que insisto, vi mucho, pero siempre podemos hacer más, es ver cómo podemos integrar esa agenda de investigación tan rica en temas tan diversos como los que mencioné, con cada uno de esos procesos. Por ejemplo, una idea que aprobamos en el consejo hace unos días es que cada grupo de investigación siempre haga una propuesta para un seminario electivo de la maestría en economía. Me refiero por ahora a la maestría en economía, que es la única maestría en investigación que tenemos. Entonces, de pronto esto obliga a que 2, 3 profesores del grupo se pongan de acuerdo, organicen un programa, unos contenidos y se haga esa oferta a los estudiantes. Y en ese sentido, los estudiantes se conectan más con esas discusiones que ustedes están dando en el grupo, que ya dije, son muy ricas, muy valiosas, y quisiéramos entonces que más estudiantes aprovechen eso. O sea, que no sea una investigación que, insisto, nos reunimos, investigamos, publicamos y se va por este lado, no sino que así sea, y se va, sino que se va a publicación, pero los estudiantes hacen parte del proceso. Hay semilleros de investigación con estudiantes, hay asistentes de investigación vinculados al grupo, hay jóvenes investigadores que están nutriendo esas investigaciones y que se están nutriendo de las discusiones y del conocimiento del grupo. Hay programas diseñados a la medida de algunos clientes. El profesor Isidro montó uno hace 2 años
con la Contraloría, que fue un éxito. En el grupo de construcción de Estado montamos uno hace un año que también fue un éxito. Entonces, estamos también conectados con la sociedad, con las necesidades ya inmediatas, no de tipo maestría o especialización, sino de pronto un programa de 30, 100 horas que le prestamos a algún actor importante en la comunidad y pues también nos funciona. Entonces, es ver cada vez más, ser muy crítico de cómo podemos aprovechar todo este conocimiento para conectarnos con esas 4 áreas de la facultad: pregrado, posgrados, consultoría y educación continuada. Y pues yo creo que este grupo ha hecho un trabajo bastante importante en eso, pues lo que escuchábamos ahorita, por ejemplo, de Jorge Iván, de Juan Pablo, de Isidro, pues solamente por mencionar algunos, da muestras de eso. En posgrados yo siento que todavía podemos hacer más, sobre todo en la maestría en economía, que insisto, es un espacio bastante importante, y bueno, pues los ámbitos otros que ya mencioné. Entonces, mi recomendación simplemente sería trabajar más en esa dirección, pero creo que lo que se ha hecho hasta ahora es enorme. El otro día hablábamos con la profesora Edna, que creo que nos acompaña también, de cómo se han venido generando esas dinámicas internas, colaboraciones entre varios miembros de los grupos, y al mismo tiempo, como mencionó alguien en la presentación más temprano, el trabajo intergrupos, que ayuda también para, creo que fue el profesor Isidro, para los puntajes de las calificaciones de los grupos de investigación y los investigadores, entre otros. Entonces, pues no es más sino felicitarlos y celebrar pues todo este trabajo tan grande que se ha venido haciendo durante este tiempo. Muchas gracias. Gracias, Julián. Sí, de hecho, la idea de esta reunión es precisamente poder transmitirles la información a nuestros estudiantes de posgrado, especialmente en este caso de la maestría en economía, para que se vinculen prácticamente desde ya, empezar a analizar estas líneas de investigación que tenemos, los proyectos que hemos presentado hoy, y de esa manera poder empezar ya el otro año con mucho juicio, empezar a tener más proyectos que se aten a estas líneas, y bueno, de esa manera vamos a poder seguir teniendo las opciones de los cursos electivos mucho más claras y avanzar en ello, ¿no? El profe Oscar quería contar algo. Bueno, gracias, Andrés, colegas. Quisiera apuntar unas 2 o 3 cuestiones que me llaman la atención de la exposición que ustedes han hecho. A ver, ¿por dónde comienzo? Bueno, la primera es que veo y siento mucha alegría al escuchar la interacción de muchos de ustedes con el resto de la universidad, con derecho, en fin, con otras facultades. Igual yo sé que lo están haciendo otros colegas de mi grupo y de pensamiento también, porque como bien lo decía Jorge Iván González, hace un par de semanas lo ha reiterado desde la misma elección de los representantes de los profesores al consejo directivo. El rector ha recabado muchas veces en la idea de que el federalismo de la universidad ha llevado al aislamiento de las facultades. Yo creo que en nuestro caso eso es bastante dudoso. Todo lo que ustedes han mostrado hoy en día de interacción con otras unidades académicas de la universidad, eso no se construyó hace un mes ni hace 2 meses. Eso viene de mucho atrás. La nuestra es una facultad donde sus investigadores, nosotros como investigadores, nos articulamos de tiempo atrás a dinámicas de la universidad en su conjunto y de otros centros de unidades académicas. Entonces, eso me queda hoy todavía más claro. Eso es un activo muy grande de nosotros para lo que viene en materia de programas conjuntos, por ejemplo, en materia de reconocimientos de investigadores y de grupos. Ese es el primer comentario que quiero hacer. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con, le tomé una fotografía al mosaico de investigadores que estamos hoy presentes, se acaba de retirar uno, éramos 20, pero es que yo veo aquí por lo menos 4 generaciones de investigadores. Entonces, eso es algo también
muy auspicioso porque hay relevos y esto puede ser una excelente señal para los estudiantes que siguen la maestría en investigación, para otros de las especializaciones que persiguen propósitos formativos, de las maestrías en profundización. Miren ustedes, hasta donde yo conozco, hay personas que no me conocen, yo tampoco conozco del todo, pero yo veo al menos 4 generaciones en un grupo reducido de 20 y eso quiere decir que esto está marchando también internamente, ¿no? Y esto no se logra, ha recibido un impulso y tiene antecedentes. Ese es un segundo elemento que quiero resaltar. Sobre el último punto que habló Julián, la cooperación intergrupos, quiero hacer referencia a que solo fue Antonio quien se refirió a ello, pero nosotros tenemos mucha dinámica intergrupos. En el proyecto donde está Antonio también está Jorge Iván, que es un proyecto que nos craneamos entre economía y derecho y que vincula hoy en día a 22 investigadores de la universidad y a 7 de fuera de la universidad. Hay cooperación intergrupos y hay cooperación con otros grupos de fuera de la universidad. Y eso nos ha llevado a tener presencias nacionales en audiencias públicas, en la prensa, en fin, y eso le va sumando al prestigio de nuestro trabajo de investigación, que es lo que nos interesa para que nuestros estudiantes, así como en todas las líneas que ustedes han presentado, se sientan a gusto y se sientan partícipes de un proyecto de proyección nacional y, si se quiere, internacional. Y ese tipo de cooperaciones debería ser pensada también con grupos de otras de fuera del país. Nosotros estamos en el estado de economía metiéndole a eso. Valga decir también, por ejemplo, David y Julián publicaron un artículo que suma como trabajo intergrupos, también ya reportado y subido. Bueno, es que hay unos antecedentes, entonces yo lo veo por el lado positivo como eso, y llamo la atención que en la presentación que podamos hacer tanto de pensamiento como de construcción, Estado y Territorio y Paz, llamemos la atención sobre eso que era un aspecto que antes pasaba oculto y es el que acabo de mencionar. Eso era lo que quería decir. ¿Me regala un segundo, Andrés? Claro que sí, dale, tranquilo. No, sí, a propósito de una de las anotaciones que hizo Julián, la idea del grupo, y que me parece importantísima esa anotación además, una de las ideas del grupo es para el próximo semestre proponer un seminario de investigación que va a empezar con un tema, pues obviamente bastante instrumental para efectos de tesis, que es un seminario que hizo la propuesta a Antonio. Entonces, ya estará a disposición de los estudiantes de maestría que nos acompañan aquí para que lo evalúen y puedan ver ese seminario con Antonio, pues que es bastante recomendable. Y la idea es entonces, a partir del segundo semestre del año entrante, vamos a ir como con 3 propuestas de seminario adicional para que los diferentes alumnos pues escojan entre este o los otros grupos de investigación, pero además tener una oferta que pues más o menos cope la cantidad de alumnos disponibles en la facultad para efectos de tesis. Por eso, digamos, el énfasis fue más en las líneas de investigación para los que estén interesados en temas de tesis, pero desde luego ya nos estamos organizando y, como les digo, Antonio es el primero que vaya a la línea de combate en los seminarios. Así que los invitamos a que vean muy bien esa propuesta de seminario y si gustan, si les sirve para sus tesis, pues que se anoten allí, porque recordemos que esos seminarios son, digamos, por demanda. Lo que dice el profesor Isidro me alegra mucho y ese tipo de cosas que creo que van en la dirección correcta. De hecho, con Antonio y también pues con otros hemos hablado, y aprovecho acá para dejar la idea, el sentido de que cada grupo de alguna forma como que apadrine o apadrines de padrino, yo digo apadrino, ser el padre, no el padrino, sino el padre el padre y la madre de algunas de las maestrías. Entonces, como por ejemplo que este grupo se sienta
aquí en este grupo somos los que respondemos, los que tenemos el control de la maestría en inteligencia de negocios, por poner un ejemplo, ¿sí? O en economía y política de la educación, por poner otro ejemplo, ¿sí? Y en ese sentido vamos dando línea, y un poco lo que hemos hablado con Antonio y con David en esa dirección es como que para mucho que no haya un programa que no tenga un doliente, un padre, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, y que el grupo pueda dar una reflexión sobre, venga, esta maestría deberíamos orientarla en tal dirección y deberíamos hacer este tipo de cosas, y no que las maestrías son de la facultad pero no son de nadie, no, que tengan unos dolientes específicos. Y pues insisto, esas conversaciones que hemos tenido con Antonio y Antonio y David van justamente en esa dirección, en que logremos tener, no sé cuál sea el nombre correcto, pero por eso utilizaba la figura de un padrino o un doliente, alguien que logre direccionar cada uno de esos programas, porque sabemos la facultad ha crecido de manera muy importante el número de posgrados, y para que esto funcione con números como los que estamos viendo de 10, 12 o 15 posgrados, pues necesitamos una estructura institucional ligera, pues de alguna forma diferente, y me parece que en ese sentido los grupos pueden hacer un trabajo muy importante. Entonces celebro de verdad que, pues, que ya se hayan lanzado a ofrecer estos seminarios selectivos a la maestría en economía, y pues ahora el reto más grande es, insisto, direccionar cada uno de esos posgrados cada vez mejor. Gracias, Julián. Gracias, Oscar. ¿Alguien más que quisiera sumarse a hacer comentarios o preguntas? Giselle, cuéntanos. Giselle Monsalve. Buenas tardes, pues yo soy estudiante de maestría en Economía y Política Educativa. Estoy interesada, pues, escuchando ya los grupos de investigación. Sin embargo, no me queda claro cuál es el procedimiento de lo que pasa a seguir después de esta reunión del día. Gracias, Giselle, por la pregunta. Bueno, nosotros, esta es la primera, digamos, primer paso, ¿no? Donde damos, por supuesto, la información de las líneas y de los proyectos. Si tú estás, por ejemplo, interesada en trabajar, por ejemplo, dentro de la línea de economía social, basta con que o bien le escribas directamente a la persona que habló hace un rato, digamos, te gustaron los temas de Antonio o del profe David, bueno, de la persona que sea, basta con que tú le escribas un correo mostrándole tu interés, y ahí ya pueden comenzar a trabajar sobre el proyecto. Si de pronto tú consideras que antes quieres de pronto avanzar, de pronto recoger más ideas antes de quedarte con una persona, mira, siéntete en confianza, tú puedes mirar diferentes personas inicialmente y ya después decides. Lo importante es que lo que hoy se presentó ya te vaya dando ideas de con quién puedes trabajar, qué tipos de temas tú podrías plantear de la mano con el profesor que quieras trabajar. Uno muchas veces puede ser totalmente flexible en el sentido que, por ejemplo, si tú quieres ir en temas de educación y lo que quieres investigar es, por ejemplo, ahorita lo asociado a la pandemia, los cambios que va a tener, por supuesto que los puedes hacer. Lo importante es que tú ya sabes que hay unas personas que están trabajando casi que de lleno en temas de educación, y eso es lo importante. Entonces, siéntete tranquila. Igual, si por alguna razón no tuviéramos ese contacto directo, tú me puedes escribir a mí. Tú me encuentras ahí en la página de la facultad y yo, por supuesto, te puedo ayudar a hacer el contacto. Si me lo permites, Andrés, Claro. me gustaría decir algo. Pues Giselle, muchísimas gracias por habernos acompañado, y felicitaciones también por haber venido, porque, pues porque eso demuestra como el interés que hay de, en realidad, investigar algunos temas, meterse en algunas cuestiones investigativas que tenemos en la facultad. Y ya para efectos prácticos, ustedes van en segundo semestre de la maestría en Economía y Política de la Educación, ustedes van a tener una materia que se llama Laboratorio de Opción de Grado, que a propósito, pues es una materia que bajo la cual yo voy a estar a cargo. Entonces, la idea de esa materia es precisamente que empecemos a hacer estas conexiones y que ustedes empiecen a decantar esa opción de grado. Si estás aquí y por la pregunta, me imagino que esa opción de grado va a ser línea de investigación y tu interés es hacer una coautoría o algo con
o algún tipo de trabajo conjunto con un investigador de la Facultad de Economía o de la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, en ese espacio vamos a poder desarrollar, o sea, además de los contactos que puedas tener con los investigadores por tu lado, en ese espacio vamos a empezar a hacer también esas conexiones, vamos a decantar las ideas, vamos a ver qué es lo más apropiado para que puedan desarrollar esa opción de grado. Misma consideración para los alumnos de la maestría que veo algunos que son de la materia seminario de investigación. Entonces la idea, pues gracias y felicitaciones por haber venido. La idea es que esto también les sirva para empezar a hacer esas conexiones para decantar sus temas de tesis. Importante que no únicamente, bueno, esto se hizo con un enfoque que fue darle como la perspectiva con quienes pueden trabajar temas de tesis, pero como dice muy bien David, aquí el asunto es también poder hacer trabajos de manera conjunta en coautoría para publicar en revistas y se vaya generando esos procesos investigativos, esas renovaciones, muy bien lo decía Oscar, los más viejos vamos saliendo, ustedes los más jóvenes pues empiezan su carrera investigativa y esto tiene que ser una renovación constante. Entonces, buenísimo trabajar con algunos de ustedes en los temas en los cuales tengamos interés. Correcto, gracias Isidro, gracias David. Bueno, ¿alguna otra pregunta extra o comentario? Bueno, pues yo creo que entonces sobra decir mil gracias por esta reunión. Ha estado súper bien poder presentar estos temas. Creo yo que nos sirve para seguirnos retroalimentando en términos de qué hace cada uno de nosotros, ¿no? Y de esta manera poderle transmitir a los estudiantes lo que pueden hacer con nosotros. Bueno, pues muchas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Chao a todos.